Muchas gracias y gracias por recordar las anécdotas, querida. Muy buenos días a todos. Hoy quiero compartir algo de la experiencia que he tenido en alternativas de trasplante corneal y ya que el doctor Félix arrancó con la historia, también voy a arrancar yo con un poquito de historia. Entonces, esto es algo muy breve sobre lo que es fisiología y anatomía. Básicamente, el epitelio, que es la capa superficial, esto no me va a detener, tiene una función óptica y de barrera. Óptica y de barrera, el estroma, sobre todo el anterior, tiene una función estructural, o sea, mantener la forma de la córnea, y el endotelio, pues, la función de bomba. Las indicaciones de un trasplante de córnea pueden ser diversas, desde indicaciones ópticas, o sea, enfermedades que comprometen la visión, en el caso de leucomas, cicatrices, degeneraciones, puede ser tectónicas cuando se amenaza la integridad del ojo. Entonces, lo que quiero es mantener el globo, que no haya una salida de contenido ocular, y puede ser terapéutica cuando estoy hablando de tumores o infecciones, como en la diapositiva que vemos en la parte inferior. Este es un paciente con un coristoma. Ahí vemos a la derecha el tumor y a la izquierda, pues, una vez operado con un trasplante de córnea que se hace en la parte periférica. Las indicaciones también pueden ser refractivas, en ectasias naturales o inducidas, o cuando tenemos secuelas de quemaduras, pénfigo, Steven Johnson, cuando tenemos compromiso del limbo que nos compromete también obviamente la transparencia corneal, podemos recurrir en ciertas ocasiones al trasplante. Las técnicas de la queratoplastia, pues esto ha evolucionado bastante. Comenzamos con la queratoplastia penetrante, que es la queratoplastia más antigua. Tenemos la posibilidad también de hacer trasplantes crescénticos, como lo que vemos a la derecha. A veces tenemos dificultades con tejidos. En este caso fue un paciente con una degeneración periférica, con un adelgazamiento, una perforación, y con el reborde que nos queda de un trasplante penetrante, pues podemos hacer trasplantes en media luna o trasplantes crescénticos. Tenemos la posibilidad de hacer queratoplastias lamelares anteriores, y la profundidad de esta queratoplastia lamelar anterior está determinada por la indicación. Por ejemplo, cicatrices de la parte anterior donde no hay compromiso de estroma profundo o no hay compromiso endotelial. Queratoplastias lamelares profundas, especialmente en pacientes con cicatrices anteriores o pacientes con ectasias corneales que tienen bien preservado el endotelio. Luego se vinieron las queratoplastias endoteliales. Hay varias formas de hacerlas. Está el DSAE, que es la queratoplastia endotelial automatizada. El DIMEC, que es el trasplante de Descemet. Está el DISEC, que es la queratoplastia endotelial manual. Vamos a hablar también de la queratoplastia rotada, que es una alternativa que a veces no le echamos mano, siendo una excelente alternativa. Cuando todo lo anterior nos ha fallado, tenemos la alternativa de córneas artificiales. Y finalmente, y tal vez lo que más nos está revolucionando en este momento el trasplante de córnea es la posibilidad de hacer muchísimas de estas técnicas de una manera más segura y mucho más precisa con el láser de femtosegundo. El trasplante corneal tectónico es un trasplante que tiene como objetivo preservar la estructura. Normalmente es cuando hay compromiso de todas las capas. Su objetivo no es óptico. Ahora, podemos hacer un trasplante tectónico para preservar la estructura con una córnea óptica, sí, pero ante la emergencia de una córnea perforada, como vemos en las diapositivas superiores, pues nos toca recibir la córnea que haya. Y usualmente los bancos guardan ciertos tejidos que tienen compromiso endotelial, que no reúnen las características para un trasplante óptico, y estos son los tejidos que utilizamos como tectónicos, especialmente en perforación corneal. Ahora, en las queratitis infecciosas, tratamos de primero enfriar los procesos antes de hacer un trasplante por el riesgo que implica un trasplante en caliente, pero ocasionalmente, como vemos en esta diapositiva inferior, abscesos corneales de difícil manejo que llevamos con mucho tratamiento, y después de haber enfriado por al menos parcialmente el proceso, pues ya tenemos la posibilidad de hacer un trasplante en caliente.
con una buena recuperación. En general, estos trasplantes en caliente, ayer tuvimos una discusión en la sesión de córnea del hospital. No somos muy amigos de hacerlos por los riesgos enormes que implica, pero ocasionalmente no hay otra alternativa sino esta. La queratoplastia penetrante cada vez se reserva más para cuando hay compromiso de todas las capas. Esto pasa especialmente cuando tenemos cicatrices, fibrosis, pues, leucomas después de infecciones, de traumas, alteración endotelial antigua. Muchos de estos pacientes con distrofia de Fuchs o con una queratopatía bulosa que han usado lente de contacto durante mucho tiempo, pues ya tenemos una vascularización importante, como vemos en la foto de arriba. Pacientes con úlceras que requirieron un colgajo conjuntival, pero que alcanzó a adelgazarse mucho, que tenemos un compromiso importante del estroma posterior, pues es indicación de queratoplastia penetrante, aunque aquí hago un paréntesis. En este momento estamos tratando de no darle tantas largas a las úlceras de córnea, sobre todo úlceras centrales con compresión nerviosa visual, que no mejoran. No le damos mucho tiempo para hacer el colgajo, de tal manera que podamos limitar la infiltración a las capas anteriores, y después de retirar el colgajo, hemos tenido la posibilidad de hacer en algunos pacientes queratoplastia lamelar profunda con un resultado pues muchísimo mejor. Ectasias con daño endotelial, rupturas de la membrana de Descemet cuando tenemos hidros. Ahora hay técnicas que eh, permiten hacer queratoplastia lamelar profunda en pacientes después de hidros. Sin embargo, no es tan fácil la técnica, por lo que en este momento seguimos haciendo queratoplastia penetrante después de hidros, perforación o adelgazamiento extremo cuando es virtualmente imposible hacer una disección lamelar profunda. Y también en casos de alteración estructural muy importante. Ocasionalmente nos llegan pacientes que han tenido combinación de técnicas refractivas. Paciente que tuvo queratotomía radial con múltiples cortes, y a eso le hacen encima una queratotomía arqueada y encima le hacen un LASIK. Son córneas muy inestables, y sobre todo en el caso de la queratotomía radial es muy difícil tener la seguridad de que esas incisiones no fueron penetrantes. Y cuando hay incisiones penetrantes y tratamos de hacer cirugía lamelar, es un riesgo altísimo de que se nos perfore y tengamos que hacer una conversión. Entonces, en estos casos de combinación de técnicas refractivas con incisiones muy profundas, de una vez nos vamos con queratoplastia penetrante para ir más a la fija. ¿Qué ventajas tiene la queratoplastia penetrante? Que es una de las técnicas que nos ha dado mejor gruesa visual corregida. Esto ha estado cambiando, como vamos a ver. El astigmatismo posquirúrgico es de 3 a 6 dioptrías, requiere un tiempo largo para retiro de suturas, uso de esteroides a largo plazo, y en pacientes pediátricos el pronóstico. Bueno, este estudio de Patel del 2005 es un estudio viejo, pero en el que evaluaron 500 pacientes con queratoplastia penetrante, y la probabilidad acumulada de complicaciones es la que se muestra en la diapositiva. El 20% en 15 años desarrollaron glaucoma, el 23% rechazo y el 28% falla de tejido. Y la pérdida endotelial a 15 años fue del 71%. Por otro lado, este estudio que estoy mostrando en la parte inferior, que es un estudio que se publicó en Córnea en noviembre del 2023, hacen una revisión de las queratoplastias en Estados Unidos, y las indicaciones y los tipos de queratoplastia. Entonces, fíjense cómo de 2015 a 2019 la queratoplastia penetrante bajó de 40 a 36%. El DIMEC subió el trasplante endotelial de solo membrana de 9,8 a 27%, y el de SAEC, que venía subiendo muchísimo, bajó de 47 a 33,9. ¿Esto qué quiere decir? En la medida que se va mejorando la tecnología, en la medida que tenemos los resultados y tenemos más experiencia con las alternativas de trasplante,
Normalmente la tendencia es a disminuir las queratoplastias penetrantes y a aumentar las queratoplastias lamelares o laminares, especialmente las endoteliales, ya que el daño endotelial es una de las indicaciones principales de trasplante corneal. Eh, Quiero hablar del trasplante penetrante rotado. El trasplante penetrante rotado es un trasplante que tiene una indicación muy precisa y es básicamente cuando tenemos alteración de todas las capas que afecta el eje visual y que el leucoma no es un leucoma muy grande. En este caso hacemos un corte excéntrico y el objetivo básicamente es liberar el área pupilar de el leucoma. Esto nos permite que hagamos un trasplante autólogo, liberamos el área pupilar, como ven en el video, y dejamos la opacidad excéntrica al tejido, al área pupilar, lo que nos permite una mejoría de la transparencia. Con los trasplantes rotados tenemos algo que hablar y es que el trasplante rotado nos permite hacer un trasplante autólogo, por lo cual no hay rechazo, no necesita banco de ojos, es una cicatrización bastante rápida, menor tiempo de manejo esteroideo. Tenemos obviamente eliminadas las complicaciones inmunológicas y menor pérdida endotelial comparada con queratoplastia homologada. Ahora, aquí hay que ser muy cuidadosos en tomar las medidas para lograr un adecuado despeje del eje visual. Como vemos aquí en la diapositiva, fíjense cómo tenemos un compromiso importante del eje visual y después de la cirugía podemos despejar el eje visual. Aquí hay algo importante a tener en cuenta y es que como estamos rotando de manera excéntrica un botón, vamos a tener disparidad en los espesores, lo cual nos va a generar astigmatismo irregular que puede ser corregido con excimer láser después de la cirugía y así logramos una agudeza visual muy buena con un pronóstico excelente. Por la excentricidad nos queda lo que les comentaba, astigmatismo irregular postquirúrgico. Esto es un trabajo que presenté alguna vez de los pacientes míos de queratoplastia rotada. Tenemos que dejar una zona clara de 3 a 4 milímetros, tratar de asegurar la perpendicularidad en los bordes del botón. Comparada con QPP homóloga, tenemos una menor agudeza visual con corrección, pero después de hacer cirugía refractiva, que se puede hacer sin ningún problema en estos pacientes, logramos unas agudezas visuales muy, muy buenas. Estos son los resultados del trabajo que les comenté. Pacientes de entre 23 y 80 años, la etiología fue posulcerativo, quemadura, trauma, 40 meses de seguimiento sin pérdida de transparencia y con estabilidad refractiva y topográfica. El astigmatismo refractivo varió de 1.5 a 5.5. El queratométrico varió mucho más y las agudezas visuales prequirúrgicas fueron de 20-100 a movimiento de manos. Y las postquirúrgicas fueron de 20-30 a 20-100 sin corrección y de 20-25 a 20-70 corregidos. Ahora, algunos de estos pacientes no, por diferentes razones, no se pudo hacer la cirugía refractiva posterior, porque ya tenemos la opción de hacer corrección aberrométrica en la cirugía refractiva. Como vemos en la diapositiva, fíjense el astigmatismo en la diapositiva superior, el astigmatismo irregular que nos está comprometiendo el eje visual. Esto nos va a generar un coma y este coma puede ser corregido en el láser con resultados realmente muy, muy buenos. Y no solo en esta indicación, en otras indicaciones también. Después de hablar de queratoplastia penetrante, se viene el concepto de la queratoplastia por capas. Y este concepto es preservar el tejido sano reemplazando solamente el tejido enfermo. Entonces, la historia de la queratoplastia lamelar es muy antigua. Fíjense, todas las personas que han intervenido y que han aportado, entre ellos tenemos nosotros el orgullo de haber contado aquí en Colombia con el doctor Arenas, que tiene muchas publicaciones. La imagen que se ve a la derecha es una gran burbuja
para hacer una queratoplastia lamelar profunda. Ahora, con la queratoplastia lamelar se vienen un montón de técnicas, un montón de alternativas, y esta queratoplastia lamelar anterior puede ser automatizada, puede ser con cuchilla, podemos hacer queratoplastia lamelar profunda, y aquí hay diferentes técnicas con burbuja, con espátula, con viscoelástico. En algún momento se abocó por hacer máxima resección en la lamela profunda, teniendo presente que mientras más delgado el estroma residual, mientras menos estroma residual posterior dejemos, tenemos una mejor agudeza visual. Pero aquí vale la pena detenerse en pensar cuánto, qué tan bueno es tratar de buscar una máxima resección arriesgando una perforación, y esto es motivo de discusión. La queratoplastia lamelar endotelial profunda fue una técnica en la que se resecaba endotelio desde la parte interna. Esto ya no se hace. El DESAE, que es la queratoplastia endotelial automatizada, ya es una técnica que es de uso común. Tenemos el DISE, que es la queratoplastia endotelial manual, y el DIME, que es el recambio de eso. Ahora, con el advenimiento del femtosegundo, muchas de estas técnicas las podemos hacer con una precisión muy grande, pero aquí hay que tener presente que el femtosegundo funciona muy bien solo en tejido transparente. En tejidos opacos limita un poquito la precisión de la ablación. Entonces, cuando tenemos queratoplastias lamelares profundas con opacidades importantes, nos toca a veces complementar la resección de femtosegundo. Ahora, la queratoplastia lamelar anterior es la diapositiva que se presenta aquí, es un paciente con una distrofia de membrana basal, y podemos hacer desde un corte anterior con microquerátomo, o podemos hacer en casos de opacidades muy anteriores queratectomía fototerapéutica, se ha limitado solo a ablaciones de tercio anterior, lo cual nos adelgaza el tejido, nos permite la transparencia, pero este tipo de distrofias solamente tienden a recurrir. Entonces va a llegar un momento en que vamos a adelgazar mucho y nos toca pensar en la queratoplastia lamelar. La queratoplastia lamelar profunda, básicamente, y esto es un esquema, lo que buscamos es retirar el estroma anterior dejando la DSM y el endotelio, y reemplazar esto por un tejido sano. Ahora, ¿qué ventajas tiene la queratoplastia lamelar profunda? Tiene menor exigencia del donante. Yo puedo tener un donante con un endotelio malo. No necesito un endotelio bueno. Necesito menor inmunosupresión. Por preservar capas posteriores, vamos a preservar la DSMED, vamos a tener una menor alteración biomecánica. La recuperación es relativamente buena, más rápida que un trasplante penetrante, y la estabilidad endotelial a largo plazo, por preservar el endotelio del paciente y por lo que no va a tener un rechazo endotelial, es muchísimo mejor a muy largo plazo. Yo tengo pacientes con queratoplastia lamelar profunda que he seguido por 20 años, y el endotelio es excelente. Hay otras alteraciones que se pueden presentar, y como en todos los trasplantes, podemos tener cambios por la fibrosis de la interfase, astigmatismos irregulares. En cuanto a esto, se comporta muy parecido a un trasplante penetrante, pero la estabilidad endotelial es, creo yo, la ventaja inmensa que tiene una queratoplastia lamelar profunda. Y tenemos en cuenta que muchos de estos pacientes son queratoconos de pacientes jóvenes, esto entra a pesar muchísimo en la toma de decisiones. Por otro lado, los riesgos intraoculares pues son disminuidos o ausentes. Como es una cirugía extraocular, la posibilidad de glaucoma, catarata, desprendimiento de mácula cistoide expulsiva es nula prácticamente. No tenemos la posibilidad de un rechazo endotelial, y mientras menor lecho residual hay mejor agudeza visual. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener presentes. Eh, ¿Pueden tener complicaciones? Claro que sí, como todas, pero es una técnica
que nos permite una estabilidad a largo plazo. Ahora, dentro de las técnicas que es la técnica de gran burbuja, es la técnica más usada. Personalmente no la utilizo porque mis resultados no fueron buenos. Tuve unos índices de perforaciones altos, no la aprendí a hacer. Hay técnicas descritas con viscoelástico. En algún momento hubo alguien que colocaba como una suturita y la traccionaba. Y personalmente utilizo espátulas, una disección asistida con tunelizador. Eh, el láser Excimer, y les voy a mostrar más tardecito, nos permitía hacer unas queratoplastas lamelares profundas muy buenas, que era el PALF que teníamos. Y el femtosegundo es muy bueno en queratoplastia lamelar profunda, pero no cuando tenemos queratocono. La razón es una, la profundidad de ablación del Excimer, del láser de femtosegundo, es paralelo al epitelio. Entonces, cuando yo estoy haciendo una queratoplastia lamelar profunda en un queratocono que tiene una córnea muy delgada en el centro, la ablación periférica me toca completarla manual. De tal manera que el femtosegundo no es una buena elección en queratoplastia lamelares profundas de queratoconos. Sí sirven en pacientes que tienen leucomas, que tienen un espesor de córnea intacto. Ahora, la queratoplastia asistida por tonelizador, esto fue una idea que me surgió ante la dificultad de las burbujas y me presentó un desafío. Empecé a ver que en ese tiempo salió el DESAEC, el trasplante endotelial, y dejaban eh, botones endoteliales entre 120 y 200 micras. Entonces se me ocurrió que uno puede llegar a esa profundidad con instrumental. Con el set de implante de anillo Syntax, ustedes deben recordarlo, entra uno a una profundidad conocida y básicamente la idea era entrar a la profundidad, juntar los túneles y una vez se juntan los túneles puede hacer una disección. Les voy a mostrar un video de más o menos los pasos de la queratoplastia lamelar profunda asistida por tunelizador. Hacemos los pasos de una inserción de segmentos de los syntax. Recuerden que tenemos la posibilidad de hacer la incisión a la profundidad conocida, respetando 100 o 120 micras posteriores. Luego hacemos túnel derecho y túnel izquierdo de la misma manera que colocamos anillos, que colocamos los segmentos, pero la idea es llevar el tunelizador a tratar de hacer contacto con el tunelizador del otro lado. Luego con una espátula de Meles que tiene un diseño muy bonito porque es plano en la parte inferior, no tiene corte, pero sí es más agudo en los bordes, diseca para lado y lado. Con esto podemos juntar los túneles y una vez juntamos los túneles, a través de la incisión que habíamos hecho, separamos la lamela posterior de la anterior con viscoelástico y una vez se ha separado con viscoelástico podemos recortar la lámina anterior. Y ahora, en este momento, podemos continuar la disección a cielo abierto. Puede uno hacer con paquímetro, evaluar qué tan profundo voy y tomar la decisión de seguir haciendo la disección de las lamelas posteriores. Esta disección de lamelas posteriores no es tan difícil porque acuérdense que estas lamelas predesimétricas son mucho más laxas. Entonces es muy fácil llegar a una profundidad a la que uno quiera, colocamos el botón y básicamente suturamos. ¿Ok? Esta les voy a presentar lo que tuve yo en los 2 primeros años de hacer este tipo de trasplantes, básicamente en pacientes con queratocono. Tenemos un prequirúrgico, fíjense que varía de 20-200 a 50 dedos, y en el postquirúrgico la agudeza visual varió de 20-50 a 20-100. La agudeza visual corregida fue de 20-25 a 20-50 y este es el punto de discusión. Con la gran burbuja se obtienen lechos residuales mejores en cuanto al espesor, mucho más delgados. Sin embargo, en un paciente de 20 a 24 años que viene de cuentadedos y mejora 20-50, son pacientes que en general quedan muy contentos con la mejoría de su calidad de vida. Aquí es la frase que acuñó el doctor Restrepo, que es un 20 happy. No es el 20-20, sino el 20 contento. Y esto nos lo permite hacer el trasplante lamelar profundo.
Los astigmatismos prequirúrgicos fueron mucho más altos que los posquirúrgicos. El equivalente esférico fue muchísimo mejor y el recuento endotelial tuvo un bajón. Coloco el asterisco porque dentro de los recuentos endoteliales, aquí del total de pacientes que hice en los primeros 2 años, hubo 3 pacientes en los que encontré un mejor recuento endotelial después de la cirugía que antes de la cirugía. Realmente no tengo la explicación exacta, pero se me ocurre pensar que así como las células endoteliales se expanden cuando faltan, aquí estoy en el mismo diámetro, estoy apretando las células porque estoy dejando una menor área al disminuir la curvatura. Entonces es posible que esto pueda generar un aparente aumento de endotelial. Esto es un tema de discusión, la verdad no lo he comentado mucho, pero fue un hallazgo fortuito. Una manera muy interesante que teníamos de hacer el trasplante endotelial en pacientes con queratocono era el PALC. Esto lo hacíamos con el Excimer Amaris y la ventaja de este es que era planar al endotelio. Entonces, hacíamos la paquimetría o la paquigrafía con el Sirius. Esto se importaba al Amaris y aquí podemos programar que nos dejara 100 micras de endotelio. Realmente colocábamos el anillo, como lo ven en la parte superior, y se va uno con el láser simplemente disparando hasta que, como lo decía el doctor Carriazo, hasta que la córnea llore. Ya cuando la córnea comienza a salir un poquito de humor acuoso, tenemos pues una profundidad muy buena. Estos pacientes los hicimos con anestesia tópica, el tiempo quirúrgico es mucho menor y la ablación se hizo bajo visión directa. Aquí, al tener una córnea muy delgada, tuvimos unas calidades visuales mucho mejores de lo que logra uno manual. Estos son, digamos, ejemplos de pacientes con queratocono que pudimos hacer. Fíjense, son queratoconos avanzados. No estamos hablando de conos bajitos. Fíjense las curvaturas que tienen el paciente de arriba, 65,72, 55,70 y algo. O sea, son conos realmente que no tenemos opciones muy grandes. Entonces, este tipo de trasplante, el PALC, les voy a mostrar algo de cómo es la técnica. Colocamos el anillo y ya viene el láser. En el láser ya establecimos eh, el, el software de la paquigrafía va al láser y ya allí programamos cuánto queremos dejar en profundidad. Fíjense cómo una vez filtra el endotelio, estamos en una porción muy delgada, no es sino colocar la córnea. En este caso, como es un queratocono, se deja igual y lo que vamos a hacer es suturar simplemente. Estos son ejemplos en la parte superior del paciente prequirúrgico y en la parte inferior del paciente postquirúrgico. Fíjense, el paciente arriba a la izquierda, tengo una córnea, fíjense el poder, nos llega hasta 96 y postquirúrgico 41,72. Tenemos astigmatismos altos, claro que sí, lo mismo que en un trasplante penetrante, pero el equivalente esférico de estos pacientes y el solo hecho de bajar un poder de 96 a 41, estamos corrigiendo, pero enormemente la visión de este paciente. Fíjense, este paciente, bajamos de un poder de 61 a 47. Los astigmatismos, aunque siguen presentando astigmatismos, son astigmatismos mucho más regulares, mucho más ortogonales, equivalentes esféricos mucho mejores. Entonces, esto nos permite realmente unos resultados muy buenos. Este caso, por ejemplo, del paciente de la extrema derecha, fíjense la diferencia de curvaturas en el prequirúrgico y el posquirúrgico. Ok, entonces, esto es una alternativa muy buena. Lastimosamente, por algún tema administrativo o patente, lo que sea, ya no tenemos la posibilidad de hacer esto, pero están en plan de volverlo a relanzar. Esto tuve la oportunidad de hacer solamente 14 pacientes con resultados muy buenos y ya no está
la licencia ya no la están distribuyendo. Ahora, estos fueron resultados de algunos de los pacientes. Fíjense cómo tenemos un equivalente esférico que varió de -12 a +1,75. En este caso, con una PES de 90, no tuvimos dato del equivalente esférico y el promedio queratométrico nos bajó de 69 a 45. O sea, aquí en solo queratometría estamos hablando de 24 dioptrías de disminución, de 66 a 46, de 57 a 44, de 96, perdón, de 65,28 a 42. O sea, son unos aplanamientos enormes que nos permiten mejorar mucho la condición de este paciente manteniendo su endotelio, sobre todo teniendo presente que son pacientes muy jóvenes y necesitamos un endotelio que les funcione a largo plazo. Hubo algo que me llamó la atención y es que muchos de estos pacientes, a pesar de tener una buena curvatura, la agudeza visual no mejoraba conforme a lo que yo quería o a lo que yo esperaba. En este estudio, qué pena, no coloqué la referencia. Él hace microscopía confocal y encuentra que hasta los 6 meses persiste edema de la interfase. Y aquí a la derecha se ven las fotos de interfase hasta llegar al sexto mes donde realmente disminuye la reflectividad que se interpreta como edema de interfase y esto permite mejorar la agudeza visual. Entonces, tiene uno que aprender que en las queratoplastias lamelares profundas, a veces el paciente, aunque tenga una buena curvatura, no tiene toda su potencial de agudeza visual desarrollado hasta después de los 6 meses. En esto se aprecia y dentro de las conclusiones es que hay una densidad estable de queratocitos y esto permite cuantificar la opacidad con microscopía confocal. No disponemos aquí lastimosamente de este equipo, pero pues es un dato interesante para tener en cuenta y no azararse uno porque el paciente, aunque esté muy bien topográficamente, a veces en los primeros meses no mejora la agudeza visual correspondiente a la topografía. ¿Qué desventajas tiene la queratoplastia lamelar profunda? Sobre todo la manual. Curva de aprendizaje, riesgo de perforación, equipamiento, tiempo quirúrgico y la recuperación lenta de agudeza visual. No está exento de complicaciones. Aquí les muestro, paciente de arriba a la izquierda es un paciente que hizo una doble cámara. Este paciente tuvo una ruptura pequeña durante la cirugía. Aún así, continué con el lamelar profundo. El paciente se frotó el ojo y como a los 3 meses hizo una doble cámara y no se opacó la córnea anterior porque cuando he tenido rupturas dejo la córnea anterior con el endotelio. Entonces, posteriormente es solamente entrar a recortar el endotelio del paciente y queda funcionando como una queratoplastia penetrante común y corriente. En el caso de esta foto de la derecha arriba, es una paciente que le hizo una queratoplastia lamelar profunda con un queratocono, pero una paciente alérgica con muy mala adhesión a medicamentos, no venía a controles, hizo una vascularización de interfase y tocó recurrir a un trasplante penetrante. En este caso, de abajo a la derecha, fíjense cómo es un paciente que tiene una perforación pequeñita, pero se completó el lamelar profundo. Y abajo a la derecha es otro paciente que hizo una doble cámara. Esta doble cámara fue parcial, pero finalmente se abrió con viscoelástico y se recortó también la porción endotelial que tenía el paciente. Esto es un estudio publicado en el 2004, donde efectivamente hay reportes de complicaciones de la queratoplastia lamelar profunda, pero me pareció interesante porque fíjense los reportes que hay de las complicaciones. Las complicaciones de la queratoplastia lamelar profunda en general no afectan tanto la visión como puede pasar con las de la queratoplastia penetrante. Ahora, esto es un seguimiento a 55 meses y fíjense cómo tengo un 28% de rechazo en pacientes de queratoplastia lamelar profunda y perdón, de penetrante y en el de queratoplastia lamelar profunda solamente un 8% de rechazo, pero es un rechazo estromal que se puede manejar médicamente y se puede restaurar la transparencia. Esto es un estudio del 2015
donde fíjese, es un metaanálisis, por eso me pareció valioso, el riesgo de rechazo entre una queratoplastia penetrante y una queratoplastia renal profunda fue de 3,56 más en queratoplastia penetrante y el riesgo de falla 2,85 más en el penetrante. Ahora, con DESAEC tiene más riesgo de rechazo el penetrante que el DESAEC. De tal manera que en la medida que evolucionemos en técnicas vamos a tener mejores resultados a largo plazo. Con el DESAEC, la principal indicación es patología endotelial, lo que estamos viendo aquí, queratopatía bulosa, Fuchs, falla de trasplante previo, rechazo endotelial en un trasplante previo, secuelas de glaucoma, síndrome iridocorneal endotelial, distrofia endotelial congénita hereditaria es una indicación interesante porque esto es una indicación de trasplante endotelial en niños. Entonces, fíjense en las fotos de la derecha, las de arriba son las fotos prequirúrgicas y las de abajo son las posquirúrgicas. De esto ustedes ya tienen una buena experiencia en Neiva, por lo cual los felicito. Y la idea es migrar las técnicas quirúrgicas hacia técnicas nuevas que nos den mejor pronóstico al paciente. Esta es una técnica cerrada, incisión de 5,5, 4,5, permite cirugía combinada, nos mejora la alternativa donante, de tal manera que un paciente que tenga un leucoma, que tenga problema epitelial, no va a ser un motivo para rechazar ese tejido. Es importante la disección del donante y si lo hacemos con microqueratum o con femtosegundo, tenemos aquí las dos opciones. Tiene una curva de aprendizaje, la instrumentación no es tan compleja, pero pues esto requiere un entrenamiento. Voy a mostrar aquí, este es un videito ya viejito, pero de aquí quiero rescatar una cosa, o sea, hacemos primero la densitometorexis. En este momento ya la estoy haciendo bajo aire, que es mucho mejor la visualización. Aquí alcanzamos a ver de todas maneras cómo se extrae la membrana de Descemet. Verificamos que esté pues completa. Y en este tiempo yo hacía algo muy demorado, demanda mucho tiempo y era que le colocaba una sutura al botón que iba a introducir. Me ha gustado siempre el buchín llevarlo hasta la cámara anterior. Hay técnicas en las que el bucín transporta el endotelio y lo colocan en el borde y pasa apretado por el labio. La idea del bucín es justamente proteger ese endotelio. Entonces, en este momento podemos hacer esto muy parecido con una pinza de recuperación, un cocodrilo o las pinzas de segunda que usan los retinólogos para pelamiento de membranas, también nos permiten hacer la recuperación del tejido porque entra por ahí, son muy chiquiticas. Con el DESAEC tenemos una recuperación precoz, una inducción mínima de estigmatismo, las estructuras no están en córnea, sino como ustedes saben, están en el limbo, menor aporte antigénico, un fácil recambio en caso de falla y una mejor estabilidad endotelial. Este es un caso de una paciente que se hizo una cirugía combinada, tuvo un glaucoma agudo de ángulo estrecho, se manejó, pero logró descompensar la córnea, entonces se hizo de una vez cirugía de catarata con trasplante endotelial. Y una de las ventajas de hacerlo combinado es que es muy fácil calcular el lente, porque la inducción de hipermetropía que nos da el botón endotelial del DESAEX aproximadamente de 1 a 1,5 dioptrías. Entonces esto nos facilita muchísimo el cálculo del lente en las cirugías combinadas de catarata y DESAEX. El promedio de reversa visual es sin corrección 20/30, 20/40. Astigmatismos muy bajitos, alteración endotelial existe por la manipulación, dislocación de flap es frecuente. Aquí estoy mostrando en la figura superior un paciente que hicimos con trasplante endotelial manual. Este es un trabajo que estamos corriendo en el hospital departamental, no contamos con equipo automatizado, entonces nos toca hacer manual y es muy parecido a la manera como hicimos, como mostramos en la queratoplastia lamelar profunda, con los tunelizadores y uniendo los túneles, pero lo hacemos en la cámara artificial. Y ese
porción endotelial, volteamos la córnea, la cortamos y es la córnea que inyectamos para hacer el endotelial manual. Las agudezas visuales de trasplante de córnea de DESAEC pues son mejores en DESAEC, los astigmatismos mucho menores, la estabilidad refractiva es mucho más rápida, pero el recuento endotelial muestra una pérdida similar en las dos técnicas, teniendo otras ventajas en DESAEC. Ahora, después del DESAEC se viene el DIMEC, que es el trasplante de la membrana de Desen. Solamente vamos a recambiar, aquí hay unas dificultades en cuanto a la disección de la membrana de Desen. Sin embargo, la incisión pequeña minimiza riesgos, disminuye astigmatismo. Este es un estudio que publicaba el Club Rwanda en 2023, en diciembre, que evalúan 107 ojos de 80 pacientes. En 18% tuvieron que hacer inyección secundaria de gas, Unterbugging, 12% tuvieron falla de tejido a 5 a 15 meses y esto es más frecuente durante la curva de aprendizaje. Sin embargo, la supervivencia del injerto a 5 años fue del 88%. En el Congreso de Córnea Colombia nos dieron una conferencia del Banco de Ojos de Singapur. Son la gente que tiene tal vez la estadística mejor llevada y muestran una sobrevida de injerto en DIMEC, en cirujanos expertos, del 90% a 10 años. De tal manera que la curva de aprendizaje influye muchísimo en la sobrevida del injerto. Y la agudeza visual mejoró de 20/80 a 20/25 en la mayoría de pacientes, siendo estable al final. Aquí les quiero mostrar, esto es más o menos como queda el rollito después de que uno hace la disección. Con chorritos de agua puede uno modificar la forma del rollito para introducirlo. Esto es abajo a la izquierda. En la foto todavía se ve un poquito azul porque esto es a 24 horas, todavía tiene algo de burbuja y esto que se ve azul no es realmente el color de ojo del paciente tan azul, sino que tiene algo todavía del color de la membrana teñida. A la derecha es otro paciente con un DIMEC, las evoluciones son buenas, pero digamos todavía es una técnica en la que estamos incursionando. Hemos tenido aquí en Cali la dificultad para DIMEC de los donantes, el tejido donante para IMEC ideal, y en esto sí es importantísimo ser juicioso, que sea mayor de 40 años. Y se los digo porque tuve la experiencia de que ante la falta de pacientes mayores empecé a hacer las disecciones en córneas menores y lo logré, y eso le sube el ego a uno de manera enorme, pero me pasó con dos pacientes que después de puesto a la semana comienza a enrollarse y como se coloca en sentido contrario al rollo, se despega el DIMEC y tuve que cambiar estos pacientes a DESAEC. Entonces, por favor, pacientes mayores de 40 años. Eso para nosotros, como les decía, ha sido una limitante, entonces no hemos podido hacer muchos, pero pues ya estamos arrancando. Les vamos a mostrar ahorita más o menos cómo estamos aquí en la clínica de oftalmología. Por tipo de cirugía, y esto es, me pareció interesante comentarlo porque India es un país que tiene limitaciones como nosotros, pero me llamó la atención que ellos tienen todavía de un total de 13.223 trasplantes en este periodo, el 43% de las queratoplastias son terapéuticas, o sea, úlceras o perforaciones. Están muy lejos de lo que nosotros vemos, el 41% son ópticas y a nivel global están incursionando apenas en las técnicas lamelares. Ahora, esto es lo que tenemos nosotros, esta es una diapositiva de Clínica de Oftalmología de Cali, esto fue a noviembre del año pasado, esto fue acumulado en noviembre, tenemos un 44% de penetrantes, 53% de endoteliales, DIMEC, DIMEC es mucho, es muy poquito, por ahí es el 5% de lo que estamos haciendo. Lo más frecuente es DESAEC y FENTODESAEC, y los lamelares son un 3%, en su mayoría, si no todos, son muy poquitos, con femtosegundo. Ahora, el láser de femtosegundo fue aprobado en 2005 por la FDA, tiene una longitud de onda de 1053, vaporiza tejido corneal. Son disparos de láser
ultra cortos. Estamos hablando de 10 o sea, 10 a la menos 15 segundos. O sea que nos permite dar una repetición muy alta. Esto que estoy mostrando aquí es una paciente que tiene un trasplante lamelar profundo, que tuvo un astigmatismo importante y el láser nos permite hacer cortes arqueados donde los decidimos a la profundidad que queremos, con el ángulo de entrada que queremos, con el diámetro que queremos. Entonces, digamos que el límite del femtosegundo es la imaginación. ¿Qué ventajas tiene? Minimiza el daño circunvecino. Tiene un margen de error del 3%, de tal manera que yo quiero hacer un corte de 100 micras de profundidad y el 100% de mis cortes van a estar entre 97 y 103 y permite diseño de trayectos. Ahora, fíjense casos como la paciente que está en la foto inferior. Es una paciente que tiene cirugía refractiva incisional, tiene cortes de Ruiz, tiene queratotomía radial, tiene una ectasia importante, pero su espesor de córnea no ha sido alterado. Esta es una paciente ideal para hacer un trasplante lamelar profundo con femtosegundo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que queramos. Con el láser de femtosegundo podemos hacer cortes y aquí nos permite, tiene diferentes módulos. Entonces yo puedo escoger el diámetro, yo puedo escoger la profundidad, yo puedo hacer una incisión, dos incisiones, tres incisiones, cuánto quiero del ángulo de la incisión, dónde quiero que se me centre la incisión. Entonces, esto es el diseño que usted se imagine, el láser se lo hace. Entonces podemos hacer queratoplastias lamelares anteriores profundas, lamelares rotadas, penetrante, penetrante rotada, trasplante endotelial. Y lo último que está en boga con el femtosegundo es el trasplante de membrana de Bowman en queratocono, que esto es un capítulo aparte muy interesante también, pero pues no nos da tiempo para hablar de esto, pero vale la pena. Ahora, este láser de femtosegundo, aquí quería mostrarle los diseños que puedo hacer yo en un láser. Para un DAL, fíjense cómo yo puedo diseñar en la pantalla profundidad, diámetro, y el equipo tiene un OCT que me está mostrando y yo puedo hacerlo a 90 grados y a 180, hasta dónde va a llegar. Me permite medir el punto de menor paquimetría y a partir de ahí hacer el corte. Hacer diseños de trasplantes penetrantes en hongo, con un diámetro anterior diferente al diámetro posterior, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto nos facilita muchísimo la curva de aprendizaje porque nos da una precisión enorme y ya no depende de la habilidad manual del cirujano. Finalmente, cuando todo lo anterior falla, tenemos la opción de tener una córnea artificial. El alfacor es una alternativa que estuvo en nuestro medio. Justamente por el riesgo de complicaciones se eliminó, pero fue de las alternativas la que me pareció menos agresiva. Ya lastimosamente no está. Estos implantes yo alcancé a hacer solamente tres y alrededor de 10 años se destruyeron dos, el otro paciente se perdió. Córnea artificial queratoprótesis de Boston, ya hemos visto muchísimo de los beneficios, pero también la indicación es un paciente que tiene múltiples rechazos, que ya no hay pronóstico con tejido de banco, no requiere una superficie tan buena como lo requería el factor, pero eso tiene un alto grado de complicaciones. Realmente aquí en el grupo de córnea de Cali no estamos colocando la queratoprótesis de Boston. Ahora, ¿qué se nos viene? Desde hematorresis planeada, les voy a mostrar algo de esto, uso de inhibidores de ROS quinasa y cultivos celulares. Con lo de la deshemetorrexis planeada, tengo una experiencia pequeña, pero ha sido satisfactoria. Este es un caso de una paciente de 58 años que viene por fluctuación visual. Fíjense cómo tengo un recuento endotelial no valorable en el centro, pero tengo solamente en la periferia nasal un recuento de 2.237 células.
Decido a esta paciente hacerla FACO más un lío multifocal más la dexmetorrexis y se utilizó inhibidores ROC. 7 meses postquirúrgicos, la huesa de sol mejora a 20-40. Fíjense cómo tengo un recuento endotelial central que, sin ser la maravilla, tengo 1004 células, la paquimetría no está tan delgada, tuve oportunidad de seguirla 12 meses. Y fíjense cómo, después de hacer la dexmetorrexis central, que se hace de 4 milímetros, hay un edema importante que se va resolviendo progresivamente hasta tener una huesa de sol bastante buena. Algo que para mí fue sorpresa es que en la topografía de esta paciente encontré después de la cirugía un encurvamiento paracentral inferior. Aparentemente, donde está mejor el endotelio, que es en el centro, se adelgazó un poquito más, se compactó un poquito más la estructura de la córnea y realizó un aplanamiento central. Bueno, yo creo que con esto culmino. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Les agradezco mucho. Con respecto a los cultivos celulares, hay muchas cosas nuevas y esto se nos vino ya encima. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.